Bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, pero antes de cualquier cosa, si de momento tú ves que estás recibiendo algún tipo de instrucción dentro de este canal, dale un like. Si no te gusta, dale un dislike, pero explícanos en qué nos estamos equivocando. Si tú crees que puedes ayudar a alguien compartiendo este video, comparte el video y suscríbete al canal, dale a la campanita para que veas las próximas notificaciones cada vez que nosotros subamos un video. Así que, gracias. Mi nombre es José Rubén Rosado y el día de hoy queremos hablar sobre una nota que leí sobre un pastor. Les digo ahora cuál es. Y digo, recuerden, esto no es un ataque a las personas porque no se trata de eso. Se trata simplemente de estudiar la palabra y ver en qué la iglesia está envolviendo su tiempo y qué es lo que ellos están enseñando. El pastor del que voy a estar hablando ahora es un buen pastor, es un buen maestro, es una persona a quien yo respeto en lo ministerial, lo respeto desde que escuché de él por primera vez. Me ha bendecido mi vida y es una buena persona, un buen maestro. Hasta que habla del calvinismo. Cuando habla del calvinismo, ya ahí, porque el calvinismo es una falsa representación de Dios. Usted ve. Y una de las cosas que él dice, y estoy leyendo, dice que Sugel Michelin, así se llama, Sugel Michelin, dice que no hay cristianos descarriados, sino que nunca estuvieron en el carril. Ahora bien, ¿por qué él dice eso? Él dice eso partiendo de una doctrina calvinista que dice que las personas una vez son salvas, pues son salvas para siempre y que nunca en la vida pueden perderse. Yo quiero dejar claro desde el principio que yo creo también que la salvación es eterna, la salvación a través de Cristo es por gracia y se mantiene también por gracia, no se mantiene por obras, sino que la salvación completa es de parte de Dios, se adquiere por gracia, se recibe por gracia y de la única manera en que nosotros podemos llegar a tener salvación es por los méritos absolutos de Jesucristo. Habiendo dicho eso, yo también creo que la salvación no se pierde. O sea, la salvación no es algo que tú pierdes porque la salvación tú no te la encontraste. Usted, yo espero que me esté siguiendo con esto. Tú no te encuentras la salvación, eso no la puedes perder. No la puedes perder como la persona que pierde las llaves, que pierde algo. Ay, se me olvidó dónde estaba, se me perdió. No, eso no funciona de esa manera. La salvación no puede ser así porque la salvación habla mucho del Salvador. Y si la salvación nuestra es una salvación frágil, habla de un Salvador frágil. Si nuestra salvación se puede perder o podemos irnos al infierno por cualquier cosa, quiere decir que el Salvador que proveyó esa salvación tampoco es muy bueno. Ahora bien, dejando eso claro, yo tengo que decir que si la salvación se adquiere por fe, pues entonces se puede ceder de la misma manera en que se aceptó. Es algo un poquito complicado porque la salvación no se puede perder por el pecado porque el problema del pecado está resuelto en Cristo. O sea, el hecho de que usted peque no quiere decir que perdió la salvación. Usted tiene que seguir creciendo y usted es un ser que vive en este cuerpo y eventualmente va a pecar. No importa lo que mucho que usted se esfuerce, siempre va a terminar pecando. Lo que la Biblia nos dice es que tú no te puedes dejar llevar por ese impulso que es natural del cuerpo de pecar. Ahora bien, la Biblia, y no quiero hablar de perder la salvación porque la salvación no se pierde, pero la salvación sí se puede ceder y la salvación, o sea, las personas que son salvas hoy, mañana puede ser que no lo sean. Y me explico, la Biblia nos habla de permanecer en la fe. El apóstol Pablo cuando está hablando dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. De eso es que se trata. Para uno poder llegar al final, he guardado la fe. O sea, yo tengo que guardar la fe. Yo tengo que mantenerme en Cristo. Porque el que no está en Cristo, inevitablemente se va a perder. Y yo quiero hacer unas cuantas preguntas retóricas a los hermanos calvinistas
que me explique entonces si no es posible, después de una persona ser salva, dejar de ser salvo. ¿Cómo es posible que exista algo llamado la apostasía? Ok, déjame buscar la palabra apostasía. De hecho, déjame buscarla en un verso bíblico mejor. Aquí está el verso, déjame ponérselo rapidito ahí. La Biblia dice, déjeme leer el verso completo. El verso lo encontramos en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Y cuando vamos a ese verso para analizarlo completo en el lenguaje original, vemos que aquí aparece apostatarán. La palabra apostatar lo que significa es abandonar, es alejarse, es apartarse, es renunciar. ¿Usted ve? ¿Cómo es posible que una persona pueda renunciar a algo que no ha tenido? O sea, ¿cómo es posible que una persona después puede ser llamado apóstata si nunca ha estado? De acuerdo a como dice el calvinismo, los que se apartan de la fe, que nunca estuvieron en la fe, pero es que entonces no se apartaron de la fe porque nunca estuvieron en la fe. Vamos a ver unos cuantos versos porque esto no, es que honestamente yo no entiendo por qué hay tanta confusión con esto, porque de verdad no debe haber confusión con este tipo de pensamiento, porque la Biblia es tan clara. Vamos a empezar a leer. Timoteo capítulo 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Estamos viendo que la Biblia nos dice en los postreros días va a haber gente que va a alejarse de la fe. Segunda de Pedro 4:21 dice, porque mejor le hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. La pregunta mía es, ¿cómo es posible que esta gente, que según el calvinismo, las personas que no son predestinadas a la salvación, no pueden ni siquiera entender el mensaje, no pueden reaccionar al mensaje? Sin embargo, aquí nos está diciendo Pedro que hay gente que mejor le hubiese sido nunca haber conocido el camino de la justicia, porque después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, ellos lo entendieron, ellos lo recibieron, y ellos le hubiese sido mejor nunca haberlo conocido. De acuerdo al calvinismo, ellos nunca pudieron haberlo conocido. Seguimos con los versos bíblicos. Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cómo es posible, si una persona no puede salir de la fe, cómo es posible que el mismo Pablo dice, si aún yo mismo le predico un evangelio distinto? Porque Pablo entendía que él podía también ser engañado y por eso se mantenía constantemente en comunión con Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo lo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. La Biblia constantemente nos dice que nosotros podemos llegar a un punto en el que terminemos renunciando la fe. De acuerdo al calvinismo, la gente que se aparta de la iglesia, la gente que deja de venir a la iglesia, la gente que se aparta de la fe, lo hacen porque nunca entendieron el mensaje de la verdad, porque nunca fueron salvos. Sin embargo, Hebreos nos dice que si nosotros pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces ya para nosotros no hay ningún otro sacrificio. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. La apostasía es apartarse de, es retirarse, es negar la fe. Y aquí hay otros cuantos versos. Según de Timoteo
4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo te puedes apartar del Dios vivo si nunca has estado con el Dios vivo? Esa es la pregunta que tendrían que contestar los hermanos calvinistas. Vamos a analizar este capítulo 6, versos 4 al 6 en Hebreos. Mira lo que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ok, espérate, está hablando de un grupo de gente que fueron iluminados. De acuerdo al calvinismo, las personas no pueden ni quieren entender el mensaje de Jesucristo. De acuerdo al calvinismo, Dios tiene que darles vida para que ellos puedan entender el mensaje del evangelio. Eso quiere decir que si estas personas fueron iluminados, pero que no solamente fueron iluminados, sino que gustaron del don celestial. ¿Qué es el don celestial? O sea, está hablando de un grupo de gente que, de acuerdo al calvinismo, esta gente no eran cristianos. Esta gente no apostataron de la fe, sino que ellos salieron de nosotros para que se supiera que no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen quedado con nosotros. Y toman ese verso, le hacen unas maniobras brutales para dar a entender de que la gente no puede apartarse de la fe, porque si se apartó de la fe es que nunca estuvo en la fe. Sin embargo, aquí el escritor de Hebreos nos está diciendo que hay un grupo de gente que han sido iluminados y que han gustado del don celestial. ¿Qué otro don celestial existe aparte de la salvación? Que ellos van a decir no, porque tienen dones. No, es que no, la Biblia no dice de dones, se está hablando de don en singular. Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Dígame si eso no está. Dígame cuál es la diferencia entre eso y un cristiano y una persona que ha nacido de nuevo. Y dice, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios. De acuerdo al calvinismo, las personas que no han sido nacidas de nuevo no pueden recibir la palabra y los poderes del siglo venidero. ¿Y qué dice aquí? Y recayeron. Quiere decir que estaban caídos y volvieron a caer. Estuvieron en un tiempo caídos, vinieron a ser iluminados, gustaron del don de Dios, fueron partícipes del Espíritu, gustaron de la buena palabra de Dios, pero recayeron. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿De qué es lo que estamos hablando entonces? Es obvio que Hebreos capítulo 6, verso 4, lo que nos está hablando es de personas que eran cristianas, que fueron nacidos de nuevo y que recayeron. Quiere decir que se volvieron atrás, que apostataron. Yo no encuentro dónde está el conflicto tan grande, porque constantemente la Biblia nos da ejemplos de que sí existe la apostasía, pero de acuerdo al calvinismo, esa palabra no significa lo que significa en cualquier otro contexto. Para terminar, porque ya esto yo sé que se está extendiendo y en realidad es un video corto, porque honestamente no creo que haya algún tipo de problema con este tipo de temas, porque es que para mí la Biblia es clara. ¿Puede una persona perder la salvación? Bueno, perderla es una palabra muy, muy suelta. Perderla es una cosa como que no, una persona no puede perder la salvación. ¿Sabes por qué? Porque la salvación es una manera consciente, tú la recibes. Tú la recibes en el momento en que tú eres confrontado con la verdad del Evangelio. El Espíritu Santo llega a tu vida y hace la convicción del pecado. Te das cuenta que eres un pecador y te das cuenta que la única manera en que tú puedes llegar a buenos términos con Dios, estar en paz con Dios y que tu alma no se pierda, es a través del sacrificio de Jesucristo. Y esa fe es la que te salva. Es por la gracia de Dios que tú llegas al conocimiento de Jesucristo. Quiere decir que tú no puedes perder eso porque fue un regalo. Los regalos, ¿cómo tú pierdes un regalo? Explícame. Si la salvación es un regalo, ¿cómo se pierde? Ahora, de la misma manera que la gracia para ser gracia tiene que ser recibida, la salvación para ser un regalo de Dios
puede también ser rechazada. Y también puede ser rechazada por las personas que ya la han recibido. Y por lo menos eso es lo que yo veo en todo el contexto bíblico. Personas que comenzaron bien y terminaron mal. Hay un verso bíblico que vamos ahora mismito a atender. Estamos leyendo en Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 en adelante. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y sigue diciendo el verso: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Este verso no descalifica el verso de Hebreos capítulo 6. No entiendo por qué este es el verso. Siempre que usted, escúcheme, cuando usted esté argumentando esto con algún calvinista, ellos siempre van a traer este verso. Este verso está hablando de gente que obviamente no fueron. Estaban con nosotros, parecían de nosotros, pero no fueron. Eso no es lo que estamos viendo en el verso, en lo que acabamos de ver en Hebreos. Aquí está hablando de gente que está en la iglesia, que actúan como gente de la iglesia, pero al final del día ellos no estaban ahí, y el contexto que está hablando es un espíritu de anticristo. O sea, que son infiltrados dentro de la iglesia para hacer daño. Eso no es lo que está diciendo Hebreos. Hebreos está hablando de gente que fueron iluminados. Aquí no hay ninguna evidencia de que estos fueron iluminados. Allá en Hebreos nos está diciendo que ellos gustaron del don celestial. Aquí no nos dice en ningún momento que esta gente que salieron de nosotros gustaron del don celestial, ni que fueron partícipes del Espíritu. Yo creo que está hablando de otro grupo de personas, porque son otro grupo de personas. Hay un grupo de personas que siempre va a ser fiel a la palabra de Dios y siempre se van a mantener hasta el fin. Hay otro grupo de personas que están en la iglesia, pero ellos están ahí como infiltrados. Ellos están ahí, pero no son de nosotros. Ellos se van a ir eventualmente, y está hablando de que en los últimos días va a venir el anticristo, y dice: ahora mismo han surgido muchos anticristos. O sea, hay muchas personas que se están dentro de la iglesia, en el contexto. En la iglesia hay mucha gente que son anticristos, o sea, que están en contra de la doctrina de Cristo, aunque están en la iglesia, y los podemos mencionar un montón, que lo hemos visto a lo largo de los años. Pero este grupo no es el grupo, obviamente no es el grupo de Hebreos. En Hebreos nos dice que aquellos fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu, fueron partícipes de la palabra, que estaban caídos, fueron levantados y volvieron a recaer, y recayeron. Así que no permitamos que la premisa de que este grupo son gente que está en... Eso no es cierto. No hay evidencia en el texto que nos diga que ese verso tiene alguna relación con el verso de Hebreos capítulo 6. Como puedes ver, se trata solamente de buscar en la Biblia. Lo bueno de debatir este tipo de conceptos calvinistas es que si tú logras debatir uno nada más, ya llevamos en este canal debatiendo varios. Si usted busca, le voy a poner al final, en las tarjetas al final, le voy a poner el otro video que hice hablando sobre la expiación limitada, porque los calvinistas dicen que Cristo no murió por todo el mundo porque Dios no ama a todo el mundo. Lo cual es claramente expuesto en la Biblia, de que Dios ama a todo el mundo y no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y ahora tenemos este otro punto, porque si usted se ríe solamente por la Biblia, sin poner una opinión externa dentro del texto, usted va a llegar a la verdad. La verdad es que la salvación no se pierde, que la salvación está segura en Cristo, pero que usted puede cederla, que usted puede apartarse de la fe. Y en el momento que usted se aparta de la fe, usted se convirtió en un apóstata. Porque de lo contrario, la Biblia no hablara de apostasía. Y una de las señales del final de los tiempos es la apostasía. No sé de qué estamos hablando. Y para ser un apóstata, tú tienes que primero estar en la fe para después abandonar la fe. Tú no puedes abandonar algo en lo que tú nunca has estado. Así que te dejo esta para que la pienses.